Continuación, se llegará a hablar sobre las ecuaciones de segundo grado eh, con la traslación y rotación de ejes, coordenadas polares y algunas características, y por último, lugares geométricos de las coordenadas polares. Los que conforman esta presentación que se va a dar a continuación está Andrés Felipe Acosta Guarín, Daniel Vélez y Cristian Mauricio Gallego López. Entonces, a continuación, empezaremos con la ecuación de segundo grado, con su traslación y rotación de ejes. A continuación, les voy a dar una explicación sobre la ecuación de segundo grado, la traslación y rotación de ejes. Lo que se va a llegar a ver en el contenido es la ecuación de segundo grado, sus criterios, la excentricidad para identificar qué segmento, qué cónica es, la traslación y rotación de ejes y dos ejercicios de ejemplo. Bueno, la ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado tiene la forma ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. La cual representa, en salvo casos particulares que describiremos en breve, una parábola, una elipse o una hipérbola. Los casos en los que no sucede ninguno de los casos anteriores son llamados secciones cónicas degeneradas y corresponden, de acuerdo con el enfoque geométrico, a los siguientes objetos. Un punto es el caso en el que el plano secante interseca a todas las generatrices, con la particularidad de que lo hace justamente en el vértice del cono. El punto obtenido de esta sección es llamado elipse degenerada. El gráfico siguiente identifica el caso, como se muestra a continuación, el punto, ¿cierto? Luego está la recta doble. La recta doble es cuando el plano secante es paralelo a una única generatriz y contiene el vértice del cono, también contiene a la recta, además con la cual interseca entre el cono y el plano secante. Es precisamente la recta generatriz que se le conoce como una parábola degenerada. El gráfico siguiente identifica el caso, como está presente. Luego están las rectas intersecantes. Es el caso llamado hipérbola degenerada y corresponde al caso en el que el plano secante es paralelo a dos generatrices, con la particularidad de que la intersección incluye el vértice y por lo tanto incluye a las dos generatrices paralelas al plano, bueno, en el cual se muestra, ¿cierto? Luego están los criterios. Está la ecuación de segundo grado en las variables en x o y, donde los coeficientes a y b y c no sean simultáneamente 0. Se representan los criterios. Criterio cuando b es igual a 0, en el cual consiste prácticamente en que si la ecuación general de segundo grado, el coeficiente b es igual a 0, entonces representa un lugar geométrico que siempre es una cónica y no es degenerada. Si a es igual a 0 y c igual a 0, será una parábola. Si a y c tienen el mismo signo, será una elipse. Si a y c son iguales, será una circunferencia. Si a y c son signos contrarios, será una hipérbola, ¿cierto? Además de esto, los coeficientes de d y e indican que el centro de la cónica está fuera del origen de coordenadas. Si d igual a 0, está sobre el eje y si e es igual a 0, está sobre el eje x. El término independiente f, si este es indiferente a 0, indica que la cónica no pasa por el origen. Si f es igual a 0, indica que pasa por el origen. Y los ejes de estas cónicas serán paralelos a los ejes coordenados en x y y. Bueno, el otro criterio es cuando b es diferente a 0, ¿cierto? Entonces, en la ecuación general de segundo grado, cuando b es igual a 0, entonces los coeficientes a, b y c nos permiten identificar que el tipo de cónica que se tiene, también en caso generado, procedente a analizar discriminadamente una variante como sigue, como se muestra ahí, L igual a B al cuadrado menos 4 por A y C, ¿cierto? Si I, o sea, L, bueno,
Si esta y es igual a 0, se trata de una parábola, ¿cierto? Si y es menor a 0, se trata de una elipse. Si y es mayor a 0, se trata de una hipérbola, ¿cierto? Además de esto, si los coeficientes d y e indican que el centro de la curva está fuera del origen, si d es igual a 0, el centro está sobre el eje y. Si e es igual a 0, estará sobre el eje x, ¿cierto? Entonces, el término independiente f, si f es desigual a 0, indica que la curva no pasa por el origen. Y si f es igual a 0, indica que la curva pasa por el origen. Los ejes de estas cónicas son oblicuos respecto a los ejes de coordenadas de x y y. Y luego, por último, está la excentricidad. Otra forma que se puede emplear para identificar el tipo de cónica que se tiene es aplicando el concepto de la excentricidad, el cual podemos definir como el lugar geométrico de un punto x y y, ¿cierto? Que se mueve de manera que la relación de la distancia de P a su punto fijo F, o llamado foco, y a la distancia del mismo punto P a la recta fija, como se muestra con una raya, llamada directriz, que es una constante no negativa, o llamada excentricidad de la cónica. Listo. Entonces, si tomamos el eje Y como directriz y el foco sobre el eje X, como se muestra en la figura anterior aplicando la definición anterior, es decir, el segmento PF sobre el segmento PA es igual a la excentricidad. Expresándolo más analíticamente, haciendo operaciones y simplificaciones, se tiene que la raíz de x menos p al cuadrado más y al cuadrado sobre x es igual a la excentricidad, ¿cierto? Entonces acá realizamos las operaciones y simplificaciones y se llega a contener que 1 menos la excentricidad al cuadrado por x al cuadrado menos 2px más y al cuadrado más p al cuadrado es igual a 0, que esta será nuestra ecuación para identificar cuáles cónicas pueden ser. Entonces, si esta ecuación 1 resulta de esta forma, de x al cuadrado más y al cuadrado menos 2px más p al cuadrado, representa una circunferencia, ¿cierto? Si la excentricidad es igual a 1 y la ecuación resulta y al cuadrado menos 2px más p al cuadrado, representa una parábola. Y si la excentricidad es menor a 1 y la excentricidad al cuadrado también es menor a 1, y esta 1 menos la excentricidad al cuadrado es mayor a 0, haciendo que q es igual a 1 menos la excentricidad al cuadrado, entonces resulta que si tiene esta forma, la ecuación q, x al cuadrado más y al cuadrado menos 2px más p al cuadrado es igual a 0, representa una elipse. Así siguientemente también se tiene que si la excentricidad es mayor a 1 y la excentricidad al cuadrado es mayor a 1, y consecuente de esto también 1 menos la excentricidad al cuadrado es menor a 0, y haciendo que menos q es igual a 1 menos la excentricidad al cuadrado, y llega a tener la forma menos q x al cuadrado más y al cuadrado menos 2px más p al cuadrado, representa una hipérbola, ¿cierto? Bueno, entonces acá ya empezamos con la traslación y rotación de ejes, ¿cierto? La traslación y la rotación de ejes, algunas veces la ecuación de una cónica se puede escribir con una manera más simple mediante una traslación o una rotación de ejes, que por ciertas razones sea más convenientes para el problema que se esté resolviendo, donde un punto P arbitrario tenga diferentes coordenadas que se den en diferentes sistemas coordenados, ¿cierto? Entonces, la traslación es un proceso de un par de ejes a otro par de ejes que implica una transformación de coordenadas en donde tanto los ejes originales como los nuevos son paralelos, sin alterar la unidad de medida, ¿cierto? Y acá la imagen prácticamente resume lo que acabo de decir, ¿cierto? Bueno, entonces siempre hay que tener dos cosas en cuenta. Las coordenadas de nuevo origen se refieren a origen prisma y entre paréntesis h, k, ¿cierto? Otra cosa también es que el punto original se va a llamar p entre paréntesis x, y,
Y el nuevo sistema va a ser P, X prisma con Y prisma. Ese será el nuevo sistema. Bueno, las fórmulas para la traslación de ejes son las siguientes: X igual a X prismas más H y Y igual a Y prisma más K. Luego, acá, la rotación. La rotación, algunas veces también surge la necesidad de cambiar el sistema original rotándolo a un ángulo θ para obtener un nuevo sistema que pueda permitir escribir una curva en una forma más simple, en donde un punto arbitrario P tenga diferentes coordenadas en los diferentes sistemas coordenados, ¿cierto? O, resumido brevemente, como se llega a ver en la imagen, donde los ejes están rotados, ¿cierto? Y las fórmulas para la rotación de los ejes son las siguientes: X es igual a X prisma por coseno de θ menos Y prisma por seno de θ, y Y es igual a X prisma por seno de θ más Y prisma por coseno de θ. Y por tener en cuenta también una parte fundamental de la simplificación de la ecuación general es desaparecer el término BXY, ¿cierto? Eso se logra si el coeficiente es igual a 0, o sea que B prisma es igual a B por coseno doble del ángulo θ menos A menos C, ¿cierto? Esto multiplicando a seno de doble ángulo de θ igual a 0. O donde B prisma coseno de doble ángulo de θ es igual a menos C por esto, por seno de doble ángulo de θ, o de una forma más abreviada se puede identificar como B sobre A menos C es igual a seno de doble ángulo de θ sobre coseno de doble ángulo de θ igual a la tangente de 2 de θ, o igual a B sobre A menos C, ¿cierto? Entonces, si la expresión tangente de doble ángulo de θ es igual a B sobre A menos C, teniendo en cuenta que A debe ser distinto a C, entonces se permite conocer el ángulo de la rotación de θ de los ejes X y Y. Si en la expresión A igual a C, se tiene como B coseno de ángulo doble de θ igual a 0, lo cual tendrá una solución cuando θ sea igual a 45 grados, ya que sabemos que coseno de 90 grados es igual a 0. Y acá una abreviatura, ¿cierto? Entonces, ya siguiente de esto empieza los ejercicios que vamos a hacer. Lo que nos piden en este caso es que nos dan una curva que se representa por la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 6y más 7 igual a 0. Entonces la pregunta es: ¿cuál es su ecuación cuando se trasladan los ejes al nuevo origen 2,3, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer, usando las fórmulas anteriores, entonces x sería igual a x' más 2, ¿cierto? Tomando como el nuevo origen que la abscisa es x y la ordenada derecha, ¿cierto? Entonces y igual a y' más 3, ¿cierto? Y entonces esto lo empezamos a reemplazar en la ecuación de la curva, y así nos deshacemos de las coordenadas según el origen x, y quedan únicamente las variables del sistema o prisma x prisma sobre por y prisma. Y acá reemplazamos, desarrollamos los binomios y trabajamos algebraicamente como se muestra en la presentación, y luego, después de realizar todo esto, la expresión que hemos hallado satisface con la ecuación general de una circunferencia centrada en el origen, ¿cierto? Y ahí queda perfectamente. Luego, otro ejercicio ejemplo es en el que nos llegan a pedir: para una rotación de 45 grados de los ejes coordenados, cierta ecuación se transforma en 4x' al cuadrado menos 9y' al cuadrado igual a 36. Y ahí nos piden hallar la ecuación original. Entonces, las ecuaciones que realizan los sistemas x', y' con xy son, entonces acá nos pone x' igual a x coseno de 45 más y seno 45 grados igual a x
raíz de 2 sobre 2 más y por raíz de 2 sobre 2. Y y prisma igual a menos x seno de 45 grados más y por coseno de 45 grados, que también se puede representar como igual a menos x por raíz de 2 sobre 2 más y raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Y ahí hallamos la ecuación original, realizando simplemente, reemplazando las variables, ¿cierto? Se reemplazan, se realizan los binomios, se simplifica algebraicamente y nos llega con la conclusión que la ecuación original sería menos 5 sobre 2 x al cuadrado más 13 xy menos x sobre 2 y al cuadrado menos 36 igual a 0. Y esa sería la respuesta. Muchas gracias. Bueno, para darle continuación al video, ahora vamos con coordenadas polares. Tema por ver. Componente teórico de las coordenadas polares. Lugares geométricos que se encuentran en coordenadas polares. Gráficas en coordenadas polares. Bueno, el tema que yo voy a tocar es componente teórico de las coordenadas polares. Definición. Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores que permiten definir unívocamente la posición de cualquier punto de un espacio geométrico respecto de un punto denominado origen. El conjunto de ejes, punto o plano dice que influye en el origen a partir de los cuales se calcula las coordenadas de cualquier punto constituyen lo que se denomina sistema de referencia. Bueno, para entender un poco más esto, vamos a la siguiente diapositiva y lo explicamos mejor. Para formar el sistema de coordenadas polares en el plano se fija un punto O llamado polo u origen y a partir de O se traza una raya inicial llamada eje polar. Bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos nuestro punto O, que es polo, el polo, y tenemos nuestra recta eje polar, que es una recta horizontal. Bueno, tenemos un punto O y un punto P. La distancia de ese O a P es R, que también podemos llamarlo como radio. ¿Y qué pasa? Ese punto P pues está fijado con un radio y un ángulo. Este ángulo es del eje polar hasta la distancia R. Si podemos observar bien, pues es como el sistema rectangular, solo que pues aquí no es eje X, sino llamado eje polar, y el P pues ya no sería X, Y, sino radio, el ángulo. Algo muy que se puede hacer es que los ángulos pues también se los puede dar en radianes. Un ejemplo, tenemos un ángulo de 45 grados, entonces el radian sería pi cuartos. Tenemos un ángulo de 90, entonces el radian sería un pi medios. Entonces se los puede dar de las dos formas, en grados o en radianes. Ahora vamos a graficar de forma radianes para poder un poquito explicar esto. El ejemplo A. El ejemplo A dice que 1, pi medios lo tenemos que ubicar en la recta. ¿Qué pasa con esto? Si podemos observar, dijimos que el punto P es igual a R, que podemos ver acá, que es 1, que sería la distancia desde O a P, entonces está la distancia de 1, y pi medios, que sería, como miramos acá, el ángulo del eje polar hasta la distancia R. Entonces ya podemos fijar nuestros puntos en la recta. Entonces 1, que sería la distancia del O a P, y entonces pi medios sería el ángulo. Y esto para no darle un radiana sino un ángulo, ya sería un ángulo de 90 grados. Ahora B. B es una distancia de 2, de O a P tenemos una distancia de 2 y un ángulo de pi cuartos. Entonces sería una distancia de pi cuartos que en grados sería 45 grados. C. Que hay en C. También se puede dar R en negativo y el ángulo también en negativo. ¿Qué pasa cuando esto es negativo? Pues ya no se vería
en la posición de arriba, sino en la posición de abajo. Como podemos observar aquí, dicen que tenemos una distancia de r que es 1, entonces bajamos 1 y tenemos un ángulo de menos pi medios, entonces sería menos pi medios, que sería menos 90 grados. Si nos podemos observar el pi, perdón, el 1, pi medios también está en forma positiva, que está arriba, que sería como un espejo de la forma negativa, si nos podemos dar cuenta. Entonces la D dice que tenemos 2, pi cuartos, que también viene negativo, entonces va en la parte de abajo de la recta. Entonces sería una distancia de O a P de 2, menos 2, perdón, pi cuartos. Entonces sería pi cuartos, que serían 45 grados. Y como podemos observar, también la tenemos en positivo, que sería un espejo de la negativo desde el otro lado. Bueno, vamos a las fórmulas. Las fórmulas de pasar de forma sistema rectangular a sistema polar, o sistema polar a sistema rectangular. Aquí, pues, esta es para pasar de sistema polar a sistema rectangular, y estas son de pasar a sistema rectangular a sistema polar. Como podemos observar, x es igual a r por coseno de teta, que acá en la recta pues no nos da la explicación, que sería x por la distancia de O a P, que es r, por coseno de teta, saldría esta distancia de x y el punto x. Con y sería lo mismo, que sería r, solo que cambia, que acá sería seno ya del ángulo, entonces ya nos daría la distancia de y. Ya para pasar, digamos, si tenemos un sistema rectangular, queremos pasarlo polar, pues ya la fórmula sería radio, que es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, que entonces sería x cuadrado más y cuadrado, que te da la distancia de O a P, o el radio. Y para sacar el ángulo, pues que sería tangente igual a y sobre x. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos para aplicar estas fórmulas. Dada la fórmula polar, convertir la fórmula a rectangular. Entonces nos dan una forma polar, que la vamos a ubicar en la recta. Entonces, como dijimos anteriormente, 2 raíz de 2 sería la distancia de O a P, que sería r, y tenemos un ángulo de 3 pi cuartos. Entonces ese sería el ángulo. Y bueno, ahora esto tenemos que pasarlo a el sistema rectangular. Entonces usamos las fórmulas. X es igual a radio por coseno de teta. Entonces x es igual a 2 radio por coseno de 3 pi sobre 4. Entonces esta nos daría menos 2. Y tenemos la fórmula de y, que es y igual a radio por seno de teta, que entonces sería cambiar valores, que sería radio, que sería 2 raíz de 2 por seno de seno del ángulo teta. Entonces nos daría 2. Entonces ahí saldría la forma rectangular, que sería menos 2. Ubicamos en la recta menos 2 y 2 positivo, que sería la y nos da el punto menos 2,2. Bueno, ahora vamos a continuar con el último ejemplo, que es convertir de forma cartesiana a la forma polar. Bueno, aquí nos están dando unos puntos en la forma cartesiana, entonces es en x3 y en y2. Entonces 3, 2, es el punto de la forma cartesiana. Necesitamos pasar esto a la forma polar. Entonces pues cogemos las fórmulas, que es r igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, y reemplazamos. Entonces x, que sería 3 cuadrado, voy a x cuadrado, perdón, y más y, que sería 2 también al cuadrado. Entonces sería 3, 9 y 4 sería raíz de 3 de 13. Esta es la distancia de O a P.
Y ahora vamos con el ángulo, que es tangente del ángulo igual a y sobre x. Entonces vamos y reemplazamos que es tangente igual a y, que es 2, sobre x, que es 3. Entonces tangente lo pasamos al otro lado, entonces sería ángulo igual a tangente menos 1, 2 sobre 3, que nos da un ángulo de 33. Entonces tenemos un ángulo de 33, que es este ángulo, y una distancia de O a P, que es R, o radio, de raíz de 13. Bueno, ahora va a continuar mi compañero con los siguientes puntos del tema. Lugares geométricos que se encuentran en coordenadas polares. Bueno, primero que todo definimos qué es un lugar geométrico. En geometría analítica significa determinar la curva, cuerpo o superficie que genera una ecuación. En este caso tenemos dos ecuaciones, por ejemplo la y igual a x cuadrado menos 1, que el lugar geométrico que nos define esta ecuación sería una parábola. En este caso tenemos una ecuación que se llama y igual a 3x más 8, que nos determina, o el lugar geométrico de este elemento sería una línea recta. Ejemplo 1 de lugares geométricos. Dada la ecuación 2x menos 4y más 8 igual a 0, determinar el lugar geométrico que genera la ecuación. Primero pues transcribimos la ecuación 2x menos 4y más 8 igual a 0, en donde nosotros debemos despejar a y. Despejamos, pasamos menos 4y igual a menos 2x menos 8, donde y sería igual a menos 2x sobre 4 y menos 8 sobre menos 4. Simplificamos, quedaría un medio de x más 2. Realizamos una pequeña tabulación en donde reemplazamos a x por unos valores que nosotros le vamos a dar aleatoriamente. Puede ser el menos 1, el 0, el 1 y el 2, donde al tabular esta ecuación nos da 1.5 en y en x menos 1. Cuando utilizamos y reemplazamos el valor x por 0, en y es igual a 2. Cuando reemplazamos en x igual a 1, en y es igual a 2.5, y cuando reemplazamos el 2 en x, en y va a ser 3. Lo que cuando hacemos nosotros y graficamos estos valores en nuestro plano cartesiano, ella nos da como lugar geométrico una línea recta con estos puntos donde se están demarcados o donde están demarcados con color rojo. El ejemplo 2, dada la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 5, determinar el lugar geométrico que genera la ecuación. Volvemos y hacemos lo mismo. Despejamos la ecuación, despejamos donde queda y, donde y cuadrado es igual a 5 menos x cuadrado. Y es igual a más o menos la raíz cuadrada de 5 menos x cuadrado. En esta ocasión nos va a dar positivo al nosotros eliminar este exponente, ¿sí? Para poder eliminar un cuadrado, entonces nosotros montamos una raíz y nos van a dar, ya sabemos que nos van a dar dos valores por las respuestas. Reemplazamos, tabulamos, hay que tener algo muy claro, que los valores de la raíz no pueden dar negativos, porque por lo contrario sería un erróneo. Entonces pues debemos tener claro esta parte. Al tabular nosotros estos valores cuyos resultados den positivos, ¿sí? Entonces pues nosotros tomamos los valores en x y pues al tabularlos, al reemplazar el valor en x, nos van a dar los valores 0, cuando x vale 2.23, que es igual a raíz de 5, nos va a dar 2.23, en y nos va a dar 0. Cuando en x nos da 2, en y nos da más 1 y menos 1. Cuando en x nos va a dar 0, y nos va a dar raíz de 5, que equivale a 2.23.
positivo y 2.23 negativo, ya que nos dan dos valores de tanto positivo como negativo. Cuando x vale menos 2, y vale más 1 y menos 1. Y cuando vale menos raíz de 5, en x, y es igual a 0. Gráfica de coordenadas polares. Bueno, para nosotros graficar coordenadas polares debemos tener muchas cositas en cuenta. Una de ellas es, en nuestro plano cartesiano, nosotros tenemos una orientación, digámoslo así, un triángulo de orientación en donde nosotros vamos a llamar este punto de acá en coordenadas planas x y y, ¿sí? X y y, que es un desplazamiento con respecto a un eje o a un plano cartesiano. En el caso de coordenadas polares, nosotros vamos a tomar con respecto a un eje central, ¿sí? Nosotros vamos a tomar este tramo, una línea inclinada que va a ser radio, y una orientación con respecto al eje X que va a ser un ángulo θ, ¿sí? Entonces, para nosotros graficar en coordenadas polares debemos de tener tanto un ángulo de inclinación o declinación y una longitud, una distancia que se va a llamar radio. En este caso son desplazamientos XY, acá es radio y ángulo. Para pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, tendríamos que utilizar estas dos formulitas, donde X sería igual al radio por coseno del ángulo y en Y sería igual a radio por seno del ángulo. Para hacer la inversión o para hacer lo contrario, nosotros debemos para pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, nosotros lo único que hacemos es utilizar estas dos fórmulas que ya son iguales a radio, que es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y para hallar ángulo sería igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Estas son formulitas que nosotros debemos tener en cuenta para poder trabajar en coordenadas polares. En coordenadas polares hay diferentes figuras que nosotros podemos utilizar. Una de ellas son los círculos, que es el que nosotros nos vamos a basar para explicar un poco nuestra presentación. Entre ellos están los caracoles, las rosas, la lemniscata y las rectas, ¿sí? Pero nosotros vamos a basarnos un poco en esto. Los círculos, cuando los círculos tienen radio igual a, o sea, un radio cualquiera, el centro de este círculo va a ser en nuestro origen x, y, ¿sí? Y con un radio a, o sea, un radio cualquiera, en este caso pues va a ser el valor 2. Cuando nuestro radio es tiene, digamos, nuestro radio es positivo, que es igual a una distancia con un ángulo, ¿sí? El centro de ese círculo puede ser cualquiera, ¿sí? Pero como es positivo, entonces él va a tener un desplazamiento en nuestro eje vertical positivo y negativo, ¿sí? En este caso, como el radio de ese ángulo va a ser positivo, entonces va a ir hacia arriba. Pero cuando en este caso sea negativo, entonces la gráfica de esto tiene que ir en esta parte negativa. Cuando el radio sea igual al ángulo coseno del ángulo, entonces va a ir en un desplazamiento horizontal, en donde en este caso, como es positivo, va a ir en este lado, y si es negativo va a ir al lado inverso. Entonces son cositas para ir teniendo en cuenta. Forma de graficar las coordenadas polares en un círculo. En este caso vamos a graficar la función r igual a 2 seno de θ. Para graficar esta función debemos apoyarnos en esta otra función que es un poco más simplificada, que es igual a y es igual a 2 seno de x. Para poder graficar esto debemos basarnos en esta gráfica
en donde nosotros tenemos un movimiento de la función 2 seno de teta, en donde el intervalo o el periodo de esta función es igual a 2pi, ¿sí? Es igual a 2pi, que conforman la circunferencia como tal. Entonces, como nos están pidiendo los valores positivos, nosotros vamos a tomar solamente los valores positivos entre 0 y pi, ¿sí? 0 y pi, este valor de acá es positivo. Este valor de acá es positivo y este valor de acá es positivo, ¿sí? Los que están en la parte inferior no los tomamos porque son valores negativos. En este caso, pues vamos a evaluar o vamos a graficar solamente los valores que estén por encima de nuestro eje coordenado del eje X y solamente vamos a graficar estos valores, ¿sí? La gráfica de la función r igual a 2 seno de teta, ¿sí? Como se hizo en el intervalo 0, pi, ¿sí? Se hizo en 0, pi, los valores graficados nos dieron esta forma en donde, digamos, los valores anteriormente calculados nos van a dar un ángulo de referencia, un ángulo de orientación con respecto al eje X y un radio, ¿sí? Que va a ser nuestra distancia como tal. Así hacemos para cada uno de estos. Por ejemplo, cuando X vale 90, cuando nuestro ángulo vale 90, nuestro radio vale 1. Entonces lo tenemos acá el valor, ¿sí? Y así sucesivamente para cada uno de estos valores. De este modo, pues terminamos con la presentación de nuestro tema, el cálculo de coordenadas polares y las proyecciones de estos.